Eh, Hipersensibilidades. El nombre lo dice todo. Son una serie de reacciones, cuatro, que están vinculadas con reacciones anómalas, patológicas del sistema inmunológico. Es importante conocerlas porque son las que nos van a ayudar a nosotros a explicar pues, algunos estados patológicos. Es importante saber qué es lo que pasa en cada una. Es importante saber, identificarla por nombre, número. Lo segundo es quiénes son los efectores, o sea, cuáles son las células que participan o sustancias que participan en ese proceso. Tres, cuál es el efecto que eso tiene. Son efectos, ajá. Oh, oh, claro, claro. Ups, gracias. Ahora se llama. Yo no sé por qué misteriosamente cada vez que yo entro aquí tengo que cambiar eso. Nunca he entendido. No, gracias, gracias. Tienen que decirme siempre así mismo cada vez que pase cualquier cosa, porque obviamente yo no me oigo. Hay una opción que es como que yo me escucho yo mismo cuando hablo, pero eso es raro. Entonces yo me quedo como pensando, analizando lo que dije y bien raro. Pues sí. So, identificación del nombre, efectores, cuáles son las células y sustancias o células y sustancias que participan y efectos. ¿Cómo identificamos? Por último, ya esto es botellita a botellita, y tienen que aprendérselo así. ¿En qué situaciones pasa? O sea, ¿cuáles son, con efecto, por si acaso me refiero a signos, síntomas, ¿verdad? Hallazgos en general, findings. Y lo último es a cuáles patologías están asociadas. So, lo primero que tenemos acá es Type 1 Hypersensitivity, más conocido como anafilaxia. So, ¿qué es lo más importante que sepan acá? Primero, cada vez que nosotros hablemos de anafilaxia, de reacciones alérgicas, las células o los efectores que van a participar activamente son sobre todo mastocitos. Los mastocitos en su membrana tienen, como ven acá, receptores de FC, de IgE. Ya nosotros sabemos que las inmunoglobulinas en general, más bonitas, pero tienen esta estructura. Nosotros sabemos que hay puente de sulfuro y que aquí está la porción FC. Y ya nosotros sabemos que aquí hay que se unen los epítopos, pero para nosotros complicarnos un poco menos, vamos a ponerlo acá. O sea, cuando se une una sustancia a la cual existe afinidad con esta inmunoglobulina, esta porción, la llamada porción FC, se activa. Pues como nosotros vemos acá en la membrana de los mastocitos, nosotros tenemos receptores de FC, pero aquí solamente se unen los FC que están activados, que es lo que ustedes ven acá. Hay un alergeno, un antígeno. Los antígenos en general ya nosotros lo definimos como sustancias que se pueden unir a receptores del sistema inmune y luego lo dividimos en no inmunogénicos e inmunogénicos, lo que tienen la capacidad de elicitar una respuesta. Ahora, los antígenos que están vinculados a Type 1 Hypersensitivity en general se llaman alergenos. Solo que nosotros vemos que cuando un alergeno se une a una IgE, esta activa la porción FC, que entonces pueden unirse a los receptores de FC. Y en consecuencia, esto lo que hace es que activa el proceso de desgranulación de los mastocitos. Esto que se libera acá son dos sustancias principalmente. Histamina, que es una sustancia vasoactiva, o sea que a los vasos, cuando se encuentran con histamina, pasa esto, se vasodilatan.
Y lo otro que se libera es triptasa, que es una enzima que sirve como marcador. So, así como nosotros hablábamos de CPK, así como nosotros hablábamos de troponina, de aldolasa, así nosotros podemos utilizar triptasa como un marcador de respuesta anafiláctica. Por ejemplo, nosotros vimos que cada vez que nosotros veamos a alguien con angioedema, debemos de pensar en dos tipos de patologías. Una es C1 esterase inhibitor deficiency, o podríamos, de hecho, si ustedes quieren dividirlo en tres para hablar de los tres de una vez. La otra es anafilaxia y la otra es una respuesta anómala de los ACE. Y en nuestro diferencial siempre va a estar anafilaxia. Una de las cosas que nosotros podemos utilizar para determinar si fue anafilaxis o no es triptasa. Si usted mide los niveles de triptasa en sangre están altos, eso significa, eso te indica que hubo una desgranulación mastocitaria. O sea, eso va a favor de anafilaxis. En las otras circunstancias donde nosotros desarrollamos angioedema, no se libera triptasa, porque eso es un proceso independiente de los mastocitos. La triptasa es un marcador importante de desgranulación mastocitaria. So, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Histamina tiene la cualidad de que es una sustancia que actúa rápidamente. Ahora, acá se liberan otras sustancias, como los leucotrienos. Los leucotrienos pues ejercen su efecto a través de los receptores de leucotrieno. La diferencia es que esta es una respuesta retardada. Toma tiempo para que se desarrolle. So, histamina es rápida, leucotrienos es lenta. O sea, cada vez que nosotros hablemos de Type 1 Hypersensitivity, tenemos que decir, ya yo sé que hay IgE de por medio, que debe estar activado, se debe unirse a un alergeno. Ya yo sé que las células efectoras son mastocitos, y yo sé que las sustancias efectoras son histamina y leucotrieno, rápida y lenta. Y sé que tengo un marcador importante llamado triptasa. Estas tres sustancias las liberan los mastocitos. Eso es lo que ustedes ven acá. ¿Qué pasa? Hay otros procesos que están vinculados con este tipo de respuestas inflamatorias que se desarrollan secundario a estos procesos. Estos no son tan importantes ahora mismo para nosotros. En lo que nos vamos a concentrar es en esto, en anafilaxis. Cada vez que ustedes vean, bueno, y anafilaxia, ¿verdad? Ya nosotros lo que explicamos cómo sucede, usted se pone un alergeno. Los alergenos más comunes son picaduras de animales, sobre todo bis, eh, ¿cómo se llama esto? Peanuts, polen, unos preservantes de comida. So, ¿cómo nosotros identificamos que alguien tenga anafilaxis? Pues lo primero es que debe haber exposición a algún alergeno. Y generalmente las personas, aquí podemos poner comida marina, seafood. So, generalmente hay algo relacionado a la historia. Como le dije ayer, una persona que va a un bar o a un restaurante exótico y que come cosas totalmente nuevas que nunca había probado, entre comillas, porque, verdad, si yo tengo una inmunoglobulina detrás de este proceso, significa que yo tengo que haber tenido alguna exposición en algún momento, que tomó algo nuevo, que está en el bosque haciendo hiking, que algo lo picó y que después de eso tiene dificultad respiratoria, o sea, taquipnea, taquicardia, hipotensión. Cuando toda esa histamina se libera,
Lo que sucede es que todos los vasos sanguíneos se dilatan. Y el efecto que eso tiene es como, bueno, imagínense que usted tiene una manguera, por aquí está pasando agua, a presión. Si usted agarra esa manguera, y vamos a decir que la cantidad de agua que pasa es 1 litro por minuto. Si usted sigue pasando 1 litro por minuto y usted dilata esa manguera, la pone, aumenta el lumen, o la presión va a caer súbitamente, mientras usted esté pasando la misma cantidad de agua. So, eso es lo que pasa con nosotros en nuestro organismo. Toda la cantidad de sangre que nosotros tenemos por unidad general, sobre todo de tiempo, es limitada. Y si todos los vasos se dilatan, eso causa un drop súbito de la presión arterial. Eso es lo que nosotros llamamos shock distributivo, donde no hay pérdida de sangre, no hay pérdida de líquido total, pero sí hay un problema con la distribución. Hay un problema con el proceso de regulación vascular, que se ven pálidos, que están inicialmente conscientes y nuevamente hay exposición a algo, puede pensar automáticamente en su anafilaxis, así como usted lo identifica. Oh, bien. Entonces, anafilaxis. Esto yo se lo enseñé ayer, esta parte que era el skin prick test, que es que cuando alguien ha tenido una reacción alérgica, sobre todo de este tipo, anafiláctica, y no sabe a qué se expuso, se hace el skin prick test, que es exponer la piel a varios alérgenos y ver a qué tú eres alérgico. Eso se puede hacer directamente en la piel. Hay técnicas más avanzadas donde se coge una, vamos a decir, se hace como una especie de biopsia y se expone a células del sistema inmune a varias sustancias y sale literalmente un reporte. Esto se utiliza. Y ahí lo que se inyectan es diferentes tipos de sustancias. Se ve a cuál usted alérgico, a cuál desarrolla alergia. Eso no solamente se hace con personas que tienen anafilaxia, se hace, o sea, que han tenido eventos anafilácticos sin saber a qué es. Se hace también a personas que, por ejemplo, tienen otros problemas alérgicos como asma. Sí. Entonces, type 1 hypersensitivity. So, de ahora en adelante, cada vez que ustedes le hablen de este tipo de patología, esto es todo lo que ustedes tienen que tener en consideración. Eso es lo que tienen que pensar. Hay otras pruebas de sangre, pero no son tan comunes para eso. Donde lo que usted identifica es eh, de para qué sustancia usted tiene, usted está produciendo IgE en ese momento. Type 2 hypersensitivity. Oops. So type 2 hypersensitivity, como siempre, nosotros identificamos cuál es el problema. ¿Saben que eso? Yo pensaba que era yo, pero yo no estoy viendo los otros nombres aquí. Ah, ok. Están aquí arriba, qué raro. Me parece que en los otros estaba aquí. Primero, IgE, anafilaxis. Segundo, lo que nosotros estamos viendo acá es una célula efectora, en este caso es NK, una célula que está presentando antígenos anormales, o sea, sustancias anormales en su superficie, a la cual se ha unido una IgG. So, type 1 hypersensitivity, IgE. Type 2 hypersensitivity,
es IgG e IgM las únicas que participan, esencialmente. Eso que nosotros estamos viendo. NNK, ya nosotros que sabemos que cuando son activadas, trabajan por el sistema Granzyma perforina, que ya hemos explicado. Lo único que estamos viendo acá es el siguiente patrón. Usted tiene una proteína extraña, se le une una IgG o IgM, se activa la porción FC, la célula NK tiene en su membrana receptores de FC de IgG o IgM activados. Ahora, hay otras células que participan en este proceso, no solamente NK. Participan también neutrófilos macrófagos. Estas son las células efectoras de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Donde sea que haya una IgG o una IgM unida a una sustancia que active la porción FC, estas células van a venir a destruir ese tejido, esa célula, independientemente sea lo que sea de nosotros, sea de otra gente. Porque vamos a ver que nosotros tenemos una serie de, o sea, esto es lo que nos permite a nosotros aplicar enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que saber de aquí? Hay un test que se llama Coombs. Hay test directo, indirecto. Y eso nos va a permitir a nosotros saber identificar si en la célula de los eritrocitos hay algún antígeno hay algún antígeno al cual se unen inmunoglobulinas, sobre todo IgG. Y eso nos permite saber o identificar si alguien que está teniendo un proceso hemolítico, pues si eso está vinculado a una interacción con el sistema inmune. Todas estas patologías nosotros vamos a verlas, o sea, algunas las vamos a ver ahora, otra a medida que nosotros avancemos. Lo importante es que usted sepa cómo es que se genera la destrucción del tejido en ese caso. Y naturalmente, si todos estos son ejemplos de patologías que tienen type 2 hypersensitivity, eso significa que hay un anticuerpo de por medio. Esa persona, por el que haya razón, produjo un anticuerpo que está atacando tejido propio. Nosotros vamos a ver miastenia gravis, donde nosotros tenemos anticuerpos dirigidos a receptores de la unión neuromuscular, y por eso es que se pierde esa interacción entre esa comunicación entre el sistema nervioso central, periférico y muscular. Vamos a ver que una de las características principales de miastenia gravis es debilidad muscular. No llegan los, no está interrumpida la comunicación entre tejido nervioso y músculo, porque los receptores están siendo eliminados por el sistema inmune. Síndrome de Goodpasture. Nosotros vamos a ver más adelante que hay un síndrome donde usted tiene anticuerpos anti-membrana basal, que afecta principalmente en esta patología pulmón y riñones. Colágeno tipo 4. Son literalmente anticuerpos anticolágeno tipo 4. Y así. Como siempre, efectores. ¿Quiénes son los efectores? NK, neutrófilo macrófago. Célula, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia efectora? IgG, IgM. Dependiendo del tipo de célula va a ser la sustancia efectora, pero para el ejemplo que tenemos acá, Granzyma perforina, el sistema Granzyma perforina. Como ustedes ven acá, esto nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de Graves, cuando hablemos de otras patologías, donde usted puede destruir el tejido o unirse a un receptor y bloquear su interacción.
como vamos a ver en Graves' disease, miastenia gravis. Por si acaso, miren esto, por si acaso. Esto que ustedes ven acá son las 3 vías mediante las cuales este tipo de hipersensibilidad pueden causar daño. Y por si acaso, lo que ustedes ven aquí es cuál es el mecanismo y cuáles son las enfermedades que se desarrollan por ese mecanismo, por si acaso. Y nuevamente, a medida que nosotros hablemos de estas patologías más adelante y hablemos de su fisiopatología, va a ser un poquito más fácil entenderlo. Pero ya eso es cuando hablemos de la patología per se. Type 3 hypersensitivity. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? Esta es la llamada hipersensibilidad por inmunocomplejos. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? Nosotros tenemos antígenos que están siendo unidos por muchos anticuerpos. Cuando usted tiene muchos, y eso forma, ¿verdad? Un anticuerpo más un antígeno, es igual, cuando los dos se unen, forman un complejo antígeno-anticuerpo. Cuando usted tiene muchos complejos antígenos-anticuerpos, ellos tienen la característica de que precipitan en los tejidos, sobre todo tejidos altamente vasculares. Y cuando precipitan, cuando se pegan a esos tejidos, estas porciones FC están activas. Por ende, el sistema inmune va a comenzar a activarse y a causar inflamación. Y como habíamos dicho anteriormente, el sistema inmunitario, cuando ataca, cuando causa inflamación, se lleva a cualquier, o sea, se lleva lo nuestro y lo otro, lo que queremos eliminar. Ahora, como en este caso, es una patología que tiene un componente autoinmunitario, o sea, un tipo de hipersensibilidad, aquí lo que se va a ver afectado es cualquier tejido en el cual haya precipitación de estos señores. Si estábamos viendo neutrófilo y aquí me están poniendo inmunoglobulina, ya yo sé que es IgG y IgM. Son las dos. Y aquí diga mostly, que es la más común, que es el más frecuente, y es otra cosa. Pero son los dos. Sí, eso era precisamente lo que estaba chequeando. Sí, sí, sí. So, no se preocupe, vamos a tener un tema. Hay un tema que es de vasculitis únicamente, más adelante en cardiovascular, me parece. Pues sí. Como ustedes ven, este tipo de hipersensibilidad puede ser local o sistémica. Arthur's reaction. Esto es suficiente para nosotros. Reacción de Arthurs. Es un ejemplo nuevamente de este tipo de reacción local. Normalmente esto sucede, bueno, ya nosotros sabemos que los efectores de esto es o IgG o IgM. Lo más común, IgG. O si yo tengo una persona a la cual estoy dando una serie de vacunas, si ya esa persona recibió una vacuna, yo debería esperar que su sistema inmune ya haya desarrollado algunos anticuerpos. Y nosotros mencionamos anteriormente que el sistema inmunitario adaptativo tiene la característica de que a mayor exposición es igual a más refinamiento y mayor reactividad del sistema inmunitario contra esa
proteína particular. So, si ya esa persona recibió una vacuna, ya tiene inmuno, ya yo debo esperar que tenga, si fue exitosa, ¿verdad? Ya debe tener eh, um, anticuerpos anti esta vacuna. So, si usted le pone una segunda, ya el sistema inmunitario está preparado para reconocer esa sustancia y puede desencadenar este tipo de hipersensibilidad local. Aquí le pusieron un booster de alguna vacuna. Vamos a ponerlo así. En el sitio de infección, de inyección, perdón, se desarrolla esa reacción. So, si yo sé que lo que más probablemente me está causando esto es IgG, ¿verdad? IgG circulante. La IgG circulante, cuando llega la proteína de esa vacuna, se pega aquí. Activa porción, toda la porción FC. Ya yo sé entonces que aquí van a venir NK, neutrófilo, ¿verdad? O sea, va a venir cualquier tipo de ¿cómo se llama esto? Puede venir cualquier tipo de efecto. Si ese fuera el caso, estuviéramos hablando de una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Mira, esa fue la que explicamos ahorita. Ahora bien, si esa IgG, cuando se encuentra con ese antígeno, lo que ocurre es que la cantidad de IgG que yo tengo es sumamente alta y la cantidad de antígeno que yo estoy inyectando localizada es muy alta. Lo que va a suceder es que aquí de manera local se van a formar muchos complejos antígeno-anticuerpo. Lamentándolo mucho, como esas inmunoglobulinas, como están unidas a su antígeno, van a encontrarse de manera activadas. Y esa activación va a llevar que se recluten células del sistema inmunitario y causar inflamación local. Otra cosa, aquí se unen células, ¿verdad? Aquí están los receptores de los FC activados. Aquí en esta parte nosotros vimos anteriormente que se unía el complemento. So, cuando todos esos inmunocomplejos se precipitan en ese tejido, va a haber una reacción local mixta. Yo voy a tener activación del complemento. Voy a tener células que van a estar, ¿verdad? Macrófago, neutrófilo, NK. Es una mezcla de todas las reacciones que hemos visto anteriormente. O sea, no digo anafilaxis 1 y 2, sino de procesos. De que vamos a tener complemento activado, más células efectoras, causando destrucción local. Porque lo que el problema que es, como surge el problema con este tipo de de hipersensibilidad es esto, que hay muchas inmunoglobulinas y hay localizadamente muchos antígenos y ese clúster, esa concentración elevada de ambos, sobre todo cuando están unidos, causa precipitación y nuevamente todo lo que precipita son inmunocomplejos con inmunoglobulinas activadas que van nuevamente a desencadenar, a activar el sistema inmunitario. So, esa es la reacción de Artus, que clásicamente se da con vacunas. Ahora, luego nosotros tenemos Serum Sickness. Es el mismo proceso. La única diferencia es que este pasa de manera sistémica. No solamente pasa donde usted pone la inyección, sino que pasa a nivel generalizado. Naturalmente, si esto pasa a nivel generalizado, usted va a tener afectación de diferentes sistemas. Y normalmente se da, Artu se da cuando usted inyecta, ¿verdad? Intramuscular o intraepidérmico. Serum sickness regularmente es cuando usted inyecta directamente en sangre alguna sustancia que puede
causar este problema. Hay muchas inmunoglobulinas nuevamente circulantes que se unen y esos inmunocomplejos comienzan a precipitar. El caso más común, penicilina y los llamados anticuerpos monoclonales, que son proteínas. Como son proteínas, podrían elicitar respuestas inmunitarias. ¿Qué pasa con penicilina? Penicilina abre un nuevo, en este tema, abre un nuevo concepto, que es el tema de aptenos. Que está parecido a algo que ya hablamos ayer. Penicilina es una proteína que es relativamente inocua. Oigan bien. O sea, que solamente afecta a patógenos, bacterias. No le permite que sinteticen pared celular. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Penicilina tiene un pequeño problema y es que esa molécula normalmente no elicita ninguna respuesta inmune. Ahora, si en la sangre se une a otra sustancia, que puede ser de hecho una sustancia nuestra propia, o sea que no desarrolla tampoco una respuesta inmunitaria, pero cuando ambas se unen, sí comienzan a desencadenar respuestas inmunitarias. A ese concepto se le llama apteno, una proteína que sola no hace nada, pero cuando se une a otra proteína que generalmente tampoco despierta el sistema inmune, pues ambas juntas sí lo hacen. Eso es un apteno. Penicilina es uno de ellos. Los otros son los biológicos. Los biológicos generalmente son inmunoglobulinas sintéticas que se inyectan por diversos motivos terapéuticos. El que hablamos, el que hemos mencionado hasta ahora es la toxina, la llamada, perdón, antitetánica. Antitetánica, ya nosotros dijimos que usted lo que hace es que le inyecta IgG que se une al toxoide tetánico. Habíamos hablado que si por alguna razón usted está expuesto a toxoide tetánico y esa molécula, esa toxina está en su sangre, si a esa persona usted le inyecta IgG anti esa molécula, pues la IgG sencillamente se une a esa molécula y permite que el sistema inmune la reconozca antes de que cause cualquier daño y la elimine. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que usted inyecta una proteína extraña a nuestro cuerpo, aunque sea una inmunoglobulina, eso no es suyo, eso es de otra gente o de otro animal. Existe cierto riesgo de que usted desarrolle inmunidad anti esa proteína extraña. En teoría, puede suceder que si a usted le inyectan IgG de otra gente, usted pueda desarrollar inmunoglobulinas anti esa IgG. O sea, puede desarrollar inicialmente IgM anti esa IgG y posteriormente IgG anti IgG. Suena raro, pero sí. Si en algún momento de su vida usted le pusieron penicilina y usted desarrolló inmunidad anti algún, o sea, esa penicilina usted se unió a algún apteno, alguna otra proteína y usted desarrolló IgG a largo tiempo anti penicilina con esa proteína. Si en algún otro momento de su vida usted vuelve a necesitar penicilina y se la inyectan, toda ese IgG que estaba circulante se pega a esa penicilina, se forma una cantidad enorme de inmunocomplejos y pueden precipitar. ¿Por qué eso es importante y por qué yo estoy haciendo tanto hincapié con penicilina? Porque penicilina a ustedes, el problema con la penicilina siempre van a ser las reacciones adversas. Y las reacciones adversas nosotros lo vamos a dividir de penicilina en dos grupos. Están las alérgicas o las pseudoalérgicas. Las alérgicas usted la puede dividir según severidad: rash, urticaria o anafilaxis.
y ya nosotros sabemos que detrás de este tipo de reacción lo que hay es IgE. Y eso es lo que le da. A usted le pica todo el cuerpo, le baja la presión, le pica la garganta, tiene problemas para respirar. Nuevamente, hay niveles de severidad, pero eso es lo que usted ve ahí. Ahora, si a usted le pusieron penicilina y le pica la piel, o sea, tiene urticaria, le salen ronchas, comienza a desarrollar dolores articulares, fiebre y afectaciones de otros órganos altamente vasculares como riñón, desarrolla proteinuria post administración de penicilina, ya usted está reaccionando contra la penicilina, pero eso no es anafilaxis. Eso ya es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, de tipo 1 y de tipo 3, por inmunocomplejo. Eso es importante, porque esto usted puede controlarlo. Esto, y en algunas circunstancias, usted necesita penicilina obligado. Y una persona que tuvo una afilaxia a penicilina, lo mejor, lo que normalmente uno hace es que lo evita de por vida. Es importante porque usted no le quiere volver a dar. Pero como le dije, vamos a ver que en algunas patologías es necesario utilizar penicilina, porque es el mejor medicamento para eliminar esa patología, como es el caso de sífilis. Vamos a ver más adelante que sífilis, sobre todo cuando usted tiene secundaria y terciaria, el tratamiento es penicilina por 3 semanas. O sea, una inyección por semana, 3 veces, una por semana. Pero si usted es alérgico a penicilina, se hace un proceso llamado desensibilización a penicilina. No se le da necesariamente un antibiótico alternativo porque este es el mejor para esa patología particular. Ahora, no es necesario usted pasar por el proceso de desensibilización si la reacción que usted tiene o la que tuvo no es anafilaxis. Por eso ustedes quizá vean que en algunos casos, no sé si en preguntas le vaya a salir este caso particular, pero no se pueden sorprender si alguna vez una gente le dice, que a mí me dieron penicilina y me dio una cosa, y de ahí en adelante no se la ponen, pero en algún momento, en algún día le dan penicilina. Si le dieron penicilina es o porque desensibilizaron o porque la sospecha de que la reacción inicial que tuvieron no fue anafiláctica, sino hipersensibilidad tipo 3. Eso es importante. Eso. Bien importante. Y para no dejarlo en el aire, desensibilización es sencillamente usted agarrar a una persona y darle dosis muy pequeñas. Eso se hace normalmente en UCI. Y no solamente se hace con penicilina, se hace con cualquier antibiótico que sea estrictamente necesario y que no haya alternativas. Por ejemplo, si usted tiene a alguien que tiene una bacteria que es sensible a meropenem y todo lo otro es resistente, pues usted lo único que le puede dar es eso. Si el paciente tiene alergia a meropenem, pues usted hace desensibilización y hace eso. Usted va dando dosis escaladas de meropenem o de penicilina, cualquiera que usted, en el que está haciendo el proceso. Y verdad, tiene todos sus monitores, tiene todas sus cosas preparadas por si desarrollan anafilaxis. Pues con eso, con el tiempo, usted puede desarrollar tolerancia. Eso. ¿Qué importancia tiene? Tus reacciones locales. Serum sickness se puede confundir con reacciones no necesariamente anafilácticas, pero sí de tipo 1. Eso es importante diferenciarla. ¿Cómo te la va a diferenciar? Lo primero es que fiebre no es característico de reacciones anafilácticas. Y regularmente el problema más grande con las reacciones anafilácticas es presión arterial, sistema respiratorio, edema de glotis, vía respiratoria. Ese es su problema. En serum sickness, como ustedes ven, ustedes tienen afectaciones multisistémicas, tienen varios órganos afectados, que regularmente no incluye pulmón. Eso es importante. Lo otro es que anafilaxis regularmente es, usted tiene una exposición, luego tiene una reexposición y se desarrolla la anafilaxis. Aquí no necesariamente es algo que ocurre al momento, puede desarrollarse después.
Vamos a ver más adelante que hay hepatitis, o sea, hay infecciones que pueden que pueden desencadenar este tipo de hipersensibilidad. Como ese ejemplo de aquí está hepatitis B, pero la más importante, hepatitis C, que puede conllevar a desarrollar una vasculitis que se llama crioglobulinemia. Eso es importante. Hay muchas patologías, sobre todo autoinmunes, que van a tener esta cualidad, esta característica. Algunas van a ser un poco más selectivas, otras van a ser general. Y lo que nosotros necesitamos de aquí es entender que hay algunas patologías autoinmunes en las cuales tú tienes afectación de diferentes sistemas, es principalmente por la cantidad exagerada de inmunocomplejos que se forman. Y por eso van a ser, en muchos casos, no específicas, como lupus. Cuando hablemos de lupus más adelante, vamos a ver que hay cosas características. Todo el mundo conoce el rash and butterfly en la cara, pero hay muchas presentaciones o la mayoría de los sistemas de lupus son bien difusos. O sea, literalmente puede afectar cualquier órgano, literalmente cualquiera. Y esto lo vamos a poder explicar nuevamente a través de esto, del tipo de hypersensitivity. Eso es importante. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros estamos haciendo es sentando las bases, pero cuando hablemos de todas estas patologías más adelante, concentrarnos en la patología, porque ya sabemos qué es lo que está sucediendo. So, ya vemos una IgE, anafiláctica alergia. Dos era, aquí vamos a poner IgE. Aquí ponemos citotoxicidad mediada. So, esta es hipersensibilidad tipo alergia anafiláctica. Ahora, el nombre del segundo, el que recibe en general es citotoxicidad mediada por inmunoglobulina, generalmente IgG, IgM. Tercera es hipersensibilidad por inmunocomplejo. Y esta última que vamos a ver, la 4, es la llamada hipersensibilidad retardada. Lo que nosotros estamos viendo acá. So, lo primero es que esto es a diferencia de los otros, donde hay un efector, donde hay exposición y luego aparece la patología, aquí hay un proceso. Y se la llama retardada precisamente por eso. Porque para tú poder desarrollar este tipo de hipersensibilidad, tú necesitas una exposición y luego de esa exposición tú necesitas manejo de ese antígeno, manipulación del sistema inmune de ese antígeno para que se desarrolle la hipersensibilidad. So, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Miren quién está aquí. So, aquí lo primero que nosotros tenemos es una célula presentadora de antígenos que le está trayendo a través de su complejo mayor de histocompatibilidad precisamente eso, un antígeno a un T-cell CD4. So, con esta imagen, yo tengo que tener también la capacidad de saber cuál es este complejo mayor de histocompatibilidad. Si hay una célula presentadora de antígeno, ya yo sé que eso es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. So, en algún lugar del cuerpo, vamos a decir piel, llegó una proteína, llegó una bacteria extraña. Las células del sistema inmunitario que están ahí tratan de resolver como puedan. Dentro de todo ese procesamiento y todo eso, viene una célula presentadora de antígeno, coge un pedazo, una muestra de lo que sea que llegó raro aquí, migra hacia un nódulo linfático
Y en el nódulo linfático, en la paracorteza, que es donde están los T-cells, ¿verdad? Viene a esto a presentar, le dice, mira, esta vaina, esta sustancia extraña está allí donde hay un problema. Hay algo invadiendo. Solo que hace el TH1, que ya nosotros sabemos, TH1 dijimos que se encargaba de potenciar la inmunidad celular, o sea, neutrófilos, macrófagos, NK, los activaba. So, cuando esa célula TH1 recibe esa información, ese antígeno, se activa. Cuando se activa, lo que comienza a liberar citoquinas. Y esas citoquinas lo que hacen es que le dan la instrucción al macrófago de, mira, hay un problema allá en tal sitio, en la piel, ve, apoya a ese proceso inflamatorio para eliminar ese patógeno, esa proteína extraña. O sea, hay un proceso de reclutamiento, hay un proceso de presentación y reclutamiento que no pasa en los otros tipos de hipersensibilidad. En los otros tipos de hipersensibilidad, ya todo lo que tú necesitabas para que ese proceso se diera estaba presente. Esto es literalmente montando una respuesta de nuevo. Por eso es que toma tiempo. Tú necesitas combatir ese patógeno. Tú necesitas tomar un fragmento, llevarlo a un nódulo linfático, presentarlo a una célula T. Y esa célula T debe reconocer ese antígeno, comenzar a secretar citoquinas y comenzar a mandar células efectoras. Por eso es retardada, toma tiempo. Eso que nosotros explicamos es este de aquí abajo. ¿Qué pasa? Este proceso pasa la primera vez que tú te expones a esa sustancia. Ahora, como parte del proceso normal de la inmunidad adaptativa, eventualmente se van a comenzar a reclutar también células citotóxicas CD8. Y eventualmente tú vas a tener a disponibilidad macrófago, neutrófilo, NK y CD8 citotóxicas que van a ir a resolver con eso. Asumiendo que tú sobreviviste, ¿verdad? De ahí en adelante, tus células inmunitarias, y bueno, ya sabemos que si está participando las T es porque se desarrolla memoria. So, de ahí en adelante tú vas a tener TH1 y vas a tener CD8 positivos, o sea, T-cells citotóxicas, que van a poder reconocer esa proteína. Y que cuando tú vuelvas a tener exposición a esa proteína, ya tú puedes ejercer una función, una respuesta inmune directa sin pasar por todo este proceso. So, con eso nosotros establecemos. De ahí en adelante nosotros tenemos células con memoria que pueden atacar más rápidamente. So, regularmente esto se toma días en desarrollar. Y esto ya luego de que tú reconoces esa sustancia, esa proteína, te toma horas. Regularmente lo que toma esto toma nuevamente días largos. Y esto, luego de que ya está establecido y que tú tienes tu sistema inmunitario entrenado para reconocer ese asunto, toma de 48 a 72 horas. Eso es importante porque nosotros tenemos pruebas como la prueba del PPD. La prueba del PPD consiste en que tú agarres, imagínense, 3, 4, 5, imagínense que es una mano. Si yo agarro que inyecto proteína de tuberculosis, lo que yo hago después de eso es esperar eso mismo, 2 o 3 días, y veo la lectura. Si esto se puso, si aquí se desarrolló como una roncha, eso significa que aquí llegaron CD8
positivas a atacar esa proteína. Y de la única manera que aquí llegan CD8 a atacar esa proteína es si ya todo esto pasó. Por eso es que es una prueba que se utiliza para saber si usted en algún momento de su vida se ha expuesto a tuberculosis. Lo único que dice la prueba del PPD es si su sistema inmune reconoce a la tuberculosis como un patógeno. Y de la única manera que usted lo puede reconocer es si en algún momento estuvo expuesto. Y por eso es que la lectura se hace nuevamente de 2 a 3 días después de hacer la infusión. Porque toma tiempo que este señor llegue allá. Entonces es importante. Ya nosotros hablamos cuando hablamos de infecciones por candidiasis crónico-cutánea. Dermatitis por contacto. Eso va a ser un diferencial importante para nosotros en rashes en general, porque es bien no específico. Y sobre todo esto, Poison Ivy, que es hiedra venenosa. Hiedra venenosa tiene una sustancia que se llama ursodiol. Esa sustancia es la responsable de que esto, eso, del típico rash que da por Poison Ivy. So, hay una dermatitis que se llama dermatitis por contacto y tiene la característica esa de que solamente se desarrolla el rash, las lesiones, la reacción alrededor de donde alguna sustancia pues estuvo íntimamente relacionada con la piel. So, ¿qué pasa? Vamos a decir que una persona hoy, el ejemplo que a mí siempre me gusta dar es el siguiente. Usted tiene una persona, como decir un niño, que se lo lleva para el monte, hace hiking. Y él se mete, este el camino, y él se mete por la maleza. Cuando él se mete por la maleza, tú ves que aquí hay un reguero de hiedra venenosa. Tú le llamas la atención, el niño viene y no le pasa nada. Otro día están haciendo hiking. Y el niño se mete por la misma maleza, sale. Horas después, desarrolla este rash. O la pregunta sería, o sea, sale un rash en una distribución de la piel donde hubo contacto directo con la planta. So, la pregunta es, primero, ¿por qué la primera vez que el niño pasó por esa maleza no desarrolló ningún rash? Y entonces, ¿por qué pasó en el segundo y por qué no pasó necesariamente justamente al tiempo de estar en exposición con la planta, sino que salió después? O todo eso nosotros lo explicamos por esto. En el primer contacto, el sistema inmune del niño desmontó una respuesta inflamatoria local, eliminó esa sustancia, el ursodiol, pero la presentó a su sistema inmune. So, a la segunda posición ya yo tenía CD8 entrenados que a la segunda posición reconocieron esa sustancia y fueron a atacarla de manera agresiva. La inflamación de la primera posición fue mínima, pero de la segunda posición en adelante es un rash feo que aparece. Y no es la planta, por si acaso, que causa este problema. La planta no hace nada. Esta inflamación que usted ve aquí, el sistema inmune, por eso es una reacción de hipersensibilidad. Es el tejido inmunitario
que va y overreacciona, reacciona de manera exagerada a esa sustancia, causando daño al tejido nuestro propio. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y nuevamente, para esto es que sirven estos temas, para desarrollar como esa lógica detrás de los procesos y saber qué pasa. El otro, bueno, en dermato nosotros vamos a ver que contact dermatitis tiene diferentes presentaciones. Una cosa es la respuesta inicial que tú tienes en los primeros contactos y otra cosa es crónico, cuando es crónico. La piel se ve diferente. Por ejemplo, miren esto es dermatitis por contacto crónica. La piel se pone muy diferente y es secundario, ¿verdad? Al proceso de inflamación más la racadera. Cuando hablemos en patología, vamos a hablar de adaptaciones celulares, donde vamos a entender esto, que es los cambios que suceden en diferentes órganos cuando tienen exposición, algún tipo de exposición abrasiva crónica. Ahí vamos a hablar de esófago de Barré, de algunas metaplasias. Preguntas, dudas por aquí. No. No. Ok, so vamos a esto. Miren, estas son una serie de reacciones que pueden suceder. Juliano, tú estás hablando. Yo creo que sí. Ah. Yo le di una pecusa sin querer. Ups, sí. Claro, tú no le puedes poner. Si usted me hace una pregunta y yo no respondo, me tienen que decir porque a veces yo no escucho. Claro, todo el que tenga inmunodeficiencia, sobre todo si tiene un componente congénito, las adquiridas, ¿verdad? Son importantes como HIV, pero sobre el congénito, no, no, no se le ponen vivas atenuadas, por lo que mencionamos del riesgo de que como no tienen un sistema inmune funcional y usted le está dando un virus o una bacteria que está medio vivo, medio muerta, usted corre el riesgo de que desarrollan la patología. Son esos casos, usted lo evita. Lo que yo le decía acá era lo siguiente. Dame un momentito. Oh, dame un momento.
Ok, problema técnico. Pues sí. Solo lo que le estaba diciendo era que ustedes tienen aquí 5 patologías, bueno, no les quiero llamar patologías, 5 condiciones, reacciones que suceden cuando ustedes dan sangre. Esto es, como dicen, el sueño húmedo de la gente que hace las preguntas para el STEPS. Porque eso significa que usted tiene que saber muy bien qué es lo que está pasando en cada una para poder diferenciarles. Y es bien interesante esto porque yo mismo estaba en el hospital y le están pasando sangre a una gente y pasa cualquiera de estas cosas y dicen, ay, tiene una reacción anafiláctica, suspendan la transfusión. Y tú, ok, no es necesario. Eh, o sea, lo que digo es que esto es bien importante para la práctica médica per se, y para tú poder saber identificar qué es lo que está pasando ahora y no hacer un tollo. Y segundo, es importante por el tema de eso, o sea, ustedes tienen que esperar sentados. Que una gente está ahí, que llegó, que le mochan un pie, o tuvo un accidente, o un sangrado, y hay que transfundirle sangre. Comenzaron a transfundirle sangre y esto pasó. Y usted va a tener ahí estas 5. Hemolytic transfusion reaction. B, anaphylaxis, bla, 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 bla. O sea, usted va a tener estas opciones. Usted va a tener que saber qué fue lo que pasó. Y sangre, eso, o sea, dar sangre, transfundir, eso es algo de la vida, no quiero decir cotidiana, pero algo que pasa muy frecuente en el hospital. Sobre todo pacientes ESRDs que tienen la cosa esta, insuficiencia renal crónica, o sea, que están en diálisis. La primera, ya esto yo lo expliqué ayer, me parece. Ya ustedes saben que sea anafiláctica o de si es hypersensitivity type 1, la van a ver inmediatamente porque significa que nosotros tenemos IgE ya preformada. Y no, aquí lo que estamos es sencillamente poniendo cosas juntas. Ya yo le dije, cada vez que ustedes vean que a alguien le comienzan a la sangre y desarrolla estas presentaciones, tiene que de una vez pensar para motivos de STEP. IgA deficiency. La sangre del donor tiene IgA y esta persona, el que está recibiendo, no tiene IgA, solo que tiene es IgE anti-IgA. Esencialmente. El segundo, aquí de Hemolytic Transfusion Reaction. ¿Qué nosotros vemos acá? Vean el nombre, Acute Hemolytic Transfusion Reaction. Eso significa que yo estoy transfundiendo una bolsa de sangre y conjunto con la transfusión yo estoy destruyendo esos RBCs. La causa más común es ABO mismatch, a.k.a. demanda. Eso significa que usted tiene una gente que su tipo de sangre es A negativo y usted la bolsa que le dio es B positivo. Por ende, toda esa sangre que usted le está dando está siendo destruida por los anticuerpos que desarrolló esta persona. Porque si usted es tipo A negativo, eso significa que usted desarrolla anticuerpo, anti-B, anti-O. Bueno, anti-D sería lo correcto. ¿Verdad? Para lo del RH. Usted le está dando una sangre que está llena de eritrocitos, donde hay en la superficie proteínas a las cuales esa persona tiene IgG hecha. Ahí comienza a pegársele IgG, 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 IgG. ¿Verdad? Se llena de IgG. O sea, tiene esas proteínas. Vamos a decir que esta es el antígeno B de sangre. Y esta persona, como es A negativo, tiene IgG anti-B.
Eso se le unen esos anticuerpos y se forman, vamos a ponerlo así, IgG activado. Esa IgG activada va a comenzar a pegar complemento, llama neutrófilo, llama macrófago, va a comenzar a reconocerse ese eritrocito que se está transfundiendo como una molécula extraña y se va a alisar, eliminar. ¿Y qué inmuno hypersensitivity es en el cual nosotros tenemos IgG o IgM activa que causa lisis a través de esta célula de complemento? Type 2 hypersensitivity, que es citotoxicidad mediada por inmunoglobulinas. ¿Ya? Eso es lo que pasa aquí. Ahora, como ustedes ven acá, hay algunas cosas hay algunos solapamientos. Usted puede tener hipotensión, usted puede tener taquipnea, taquicardia, fiebre. Cada vez que usted vea algo que parezca anafilaxis, como le dije ahorita cuando hablamos de reacción de serum sickness, cada vez que usted ve algo que parece anafilaxis pero tiene fiebre, piensa en otra cosa. Es un gancho. Una de las cosas que tiene que pensar es esto. Chequee la sangre, verifique si hubo un error en el laboratorio o en la identificación del paciente y le pusieron una sangre que no es. Lo otro, esa hemoglobina comienza a aparecer en orina, hemoglobinuria. Toda esa sangre usted la está alisando, se está liberando mucha hemoglobina. Tanta hemoglobina que la aptoglobina que habíamos mencionado anteriormente no es suficiente y comienza a filtrarse en orina. Y la orina entonces comienza a aparecer rojiza, hemoglobina. Cada vez que usted lisa un eritrocito, sea de nosotros o de alguien, se libera hemoglobina. Esa hemoglobina usted la metaboliza hasta bilirrubina. Eso aparece ictericia. Usted está eliminando rápidamente todo ese eritrocito. ¿Tiene sentido eso? Mucho sentido. Sí. Flying Pain, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de rhabdomiolisis, cuando hablemos de hemolisis masiva, donde los pigmentos son tóxicos para el riñón, puede causar insuficiencia aguda, pueden ocasionar ATN, que es acute tubular necrosis. En general, cada vez que usted vea que alguien le ponga en sangre y desarrolle una reacción anafilactoide y tenga fiebre, piense en otra cosa que no sea anafilaxis, ¿verdad? Y nuevamente, lo más común es esto. Como le dije, una demanda segura. Hubo un problema ahí. En este caso, usted suspende la reacción, ¿verdad? Suspende la reacción, revisa a ver qué es lo que pasa. Eso, cuando entremos a bioestadística, vamos a ver que hay un concepto que se llama near miss. Si esto se hubiesen dado cuenta de que había un problema con la sangre antes de ponerla, es lo que le llaman near miss, que son eventos donde se previene algo que si se hubiese hecho hubiese podido atentar contra la vida de un paciente. Ese concepto importante. Y ya nosotros sabemos que el problema que pasa aquí es que la sangre que están dando tiene unos antígenos a los cuales la persona ya había desarrollado anticuerpos. Por eso es una reacción que regularmente se da en el momento que usted comienza a transfundir. Regularmente. Miren la otra. Y nuevamente, los nombres se relacionan directamente con lo que está pasando. Esto es Type 1 Hypersensitivity, esto es Type 2 Hypersensitivity. Vamos a ver ahora qué pasa aquí. Y el nombre nuevamente lo dice, aquí es Hemolytic Transfusion Reaction. Estoy hemolizando, estoy eliminando todo ese eritrocito. La otra es, el nombre lo dice, Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction. Un agente, se lo comienza a transfundir y le da una fiebrecita. Le da unos dolorcitos de cabeza. ¿Hay que suspender transfusión por eso? No. ¿Qué es lo que pasa acá?
Cuando alguien dona sangre, esa sangre se hacen varias cosas. Se hacen varios procesos. Lo normal es que usted reciba sangre completa, o sea, usted done sangre completa y luego esa sangre se separa. Usted separa las proteínas de coagulación en FFP, Fresh Frozen Plasma, crioprecipitado, que es lo que tiene factores de coagulación. Si usted separa los factores de coagulación. Luego usted separa los RBCs para formar los paquetes globulares de glóbulos rojos. Pues son las transfusiones per se. Y luego usted separa las plaquetas para los paquetes globulares. Rara vez usted da que paquete completo de sangre. So, ¿qué pasa? Todo esto es un proceso y luego de eso esas bolsas se meten en refrigeración hasta que llegue el momento de utilizarlo. Me parece que no sé exactamente cuánto que duran, pero estoy casi seguro de que duran por lo menos un mes. Me parece que son 2 meses y medio, 3 meses, pero vamos a decir que un mes. So, esa sangre, vamos a decir que esta, la que vamos a utilizar, tiene 25 días, casi dañada. Pero llegó su momento y la usan. Todo el tiempo, bueno, primero, esto no es un proceso perfecto. El de separación, hay cosas que se filtran. Por ejemplo, aquí se supone que esto es un paquete globular y está lleno de glóbulos rojos. Pero aquí se filtraron algunos leucocitos. Neutrófilos, ¿verdad? Quedaron ahí, se filtraron. A medida que van pasando los días, esos neutrófilos van muriendo o sencillamente como parte de su funcionamiento normal van secretando leuquinas, citoquinas, leuquinas, como le quieran decir. So, cuando usted transfunde, esta sangre tiene todo ese eritrocito más un reguero de citoquinas, leuquinas. So, cuando usted la transfunde, esas citoquinas comienzan a unirse a los receptores del sistema inmune de la persona que está recibiendo la sangre. Y dentro de ella está interleuquina 1, que da fiebre, que da malestares. Entonces, ¿cómo usted explica esto? Febrile non-hemolytic transfusion reaction. Todas esas citoquinas que estaban ahí en esa bolsa son infundidas en la persona y le dan esos malestares general. ¿Hay que parar la transfusión? No. Te le da un chin de tal, no le ya, feliz y siga con su cosa. Siempre y cuando no haya más nada, ¿verdad? Porque miren, esto es general. Aquí siempre hay otras cosas que indican que hay severidad, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean presión baja, taquipnea, taquicardia, eso indica ya un problema más severo sistémico. Otras cosas tienen que comenzar a buscar. ¿Cómo esto se evita? Bueno, hay un proceso llamado leucorreducción que consiste en la sangre darle como una pequeña radiación, un pequeño periodo de radiación. Como los eritrocitos no tienen núcleo, esa radiación no le hace mucho. No causa mutaciones. Ahora, a esta, como sí tienen núcleo, es más fácil que causen mutaciones, que, ¿verdad? Que se llenen de especies radiactivas de oxígeno y se mueran. Se lisen. Ahora, no es un proceso perfecto. TRALI, por si acaso, sí lo van a ver. Lo van a ver como Transfusion Related Acute Lung Injury o TRALI, por sus siglas. Denme un segundito. Vayan leyendo eso. Déjenme poner esto. De hecho, no. Lo voy a poner ahorita. No me preocupe. Vamos a salir de esto. Tenemos que salir de nuevo. Trale. Cada vez que usted ve que usted está transfundiendo a alguien y comienza a desarrollar, oigan bien, taquipnea, comienza a tener dificultad respiratoria y usted ausculta los pulmones y comienza a escuchar rails o crackles que te indican que hay fluido en los pulmones, tiene que pensar en TRALI.
Fíjense, aquí yo tengo en anafilaxis, en acute hemolytic transfusion reaction, en febrile non-hemolytic transfusion reaction. Aquí que yo tengo taquipnea, taquicardia, hipotensión, urticaria, rash. Aquí que yo tengo en acute hemolytic transfusion reaction, tengo hemoglobinuria, urticaria, hipotensión, taquicardia. O sea, esto puede aparecer por si acaso. Te explico ahora. Taquicardia, hipotensión, taquipnea, dolor en los flancos, febrile hemolytic, non-hemolytic transfusion reaction, headaches, flushing, fiebre. En todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, siempre hay multi-organ involvement. Siempre hay un componente cardiovascular y pulmonar. Aquí lo que hay es pulmonar. Solamente taquipnea, tiene dificultad respiratoria. La presión está bien. Todo lo demás está bien. Así como usted organiza nuevamente esto rápidamente y puede hacer sus bullets para cuando le salgan esa pregunta, descartar. Tengo involucro cardiovascular, ya yo sé que automáticamente yo tengo que pensar en estos señores. Solo hay involucro pulmonar, Trali. Tengo involucro de los dos, estos señores. Tengo solamente fiebre y mild symptoms generales. Detalles. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Miren, en esencia, esto es lo que le llaman, como ya le mencioné ahorita, vamos a ponerlo así. En esa usted le está dando sangre. Como dijimos, esta sangre, este proceso no es un proceso perfecto. Aquí se filtran algunas cosas. Dentro de ella ya mencionamos el sistema inmune, que a nosotros controlamos a través de leucorreducción, o sea, de darle radiación a esas bolsas de sangre. Y la otra es se filtran proteínas. Dentro de esas proteínas que se filtran hay inmunoglobulines. ¿Qué pasa? Algunas personas tienen la mala suerte, para llamarlo así, de que los neutrófilos que ellos tienen en los pulmones hiperreaccionan a esas inmunoglobulinas y causan inflamación severa local. ¿Qué es lo que lleva al edema pulmonar? Esto es mala suerte. Esto es mala suerte. Esto es lawsuit, una demanda. Esto es nada. Esto es mucha mala suerte. Esto significa que para tu desarrollar trálisis usted tiene que tener predisposición. Usted tiene que tener pulmones llenos de neutrófilos que tienen la capacidad de reaccionar a esas inmunoglobulinas que usted le están transfundiendo ya. Miren el nombre dice todo. Delayed Hemolytic Transfusion Reaction. Miren ese. Este es el nombre que ustedes van a ver siempre cuando le hablen de esto. Muchas veces lo que van a hacer es que le van a poner un bullet, le van a decir, esta persona recibió sangre y pasó esto y esto. Le van a preguntar, o qué tipo, o sea, o cuál fue, por el nombre del transfusion reaction, o le van a preguntar cuál fue el mecanismo. En el mecanismo de delay hemolytic transfusion reaction, lo que le van a poner es eso, una respuesta anamnéstica. ¿Qué pasa? Si usted hoy transfunde a una persona, se la transfunde y todo bien. Ahora, días después, en los próximos días, la persona se comienza a poner porque yo no veo creo. Se supone que como así. Se comienza a poner amarilla.
Cada vez que usted ve a alguien con jaundice, lo que tiene que pensar automáticamente es hyperbilirubinemia, ¿verdad? Si usted acaba de transfundir a alguien, se está poniendo amarillo, eso significa que esos eritrocitos están siendo lisados y se está liberando mucha hemoglobina que se metaboliza a bilirrubina y me está tiñendo piel mucosa. Ahora, ese jaundice está pasando agudamente en las próximas horas, primer día luego de la transfusión, o está pasando días después. Si pasa días después, es un delay hemolytic transfusion reaction. Si está pasando de manera aguda, usted piensa en un acute hemolytic transfusion reaction. So, el tiempo en el que pasa es importante. Ahora, pasa días después y no pasa más nada, solamente eso. Es algunos malestares generales, ¿verdad? Como hay involvement del sistema inmune, fiebre, una febrícula, pero no hay más nada. Tiene que pensar en esto. ¿Cómo usted lo explica? Sencillo. Normalmente cuando nosotros vamos a transfundir, lo que nosotros miramos es el sistema ABO. Ahora, los eritrocitos tienen otras proteínas en la membrana que normalmente no son importantes. No, comúnmente no causan reacciones de transfusión, pero algunas personas tienen IgG, o sea, anticuerpos anti esas proteínas extrañas. Y cada vez que tengan este bullet, transfundieron, todo bien, días después se puso amarillo, le dio una fiebrecita. Ah, bueno, pues ya yo sé que mala suerte. Esa persona tenía, o sea, el donador tenía algunos antígenos raros en sus eritrocitos, al cual la persona que recibió ya tenía anticuerpos performados. ¿Ya? Nosotros no hemos hablado de hemolysis. Hemolysis nosotros lo dividimos en dos grupos, intravascular y extravascular. Intravascular es todo lo que pasa en los vasos sanguíneos. Extravascular, clásicamente, a lo que se le llama es cuando pasa en el spleen. Lo que pasa es que ya nosotros conocemos el pulse, ¿verdad? En la pulpa blanca del spleen. Cuando llega toda esa sangre, con todos esos eritrocitos que están llenos de IgG pegado, por lo que sigue es eliminarlo. Eso que llaman hemólisis extravascular, porque pasa acá en los sinusoides, pasa en el parénquima del spleen, no pasa dentro de los vasos sanguíneos. Esos son los 5 tipos de hipersensitividades. Preguntas, dudas. Una pregunta, Jordana. Ajá. Para estar segura, las inmunoglobulinas que se ven involucradas en esto son la IgG y la IgM. Sí. Cada vez que tú veas en transfusion reactions, en general lo que tú vas a ver son IgE, IgG, IgM. En general, las más importantes, siempre cuando no sean atléticas, IgG, IgM. Si te ponen a elegir, tú eliges IgG, porque regularmente ya son anticuerpos preformados. Donde no, si a una persona nunca le han puesto una transfusión y en algún momento determinado le ponen una transfusión y desarrolla un segundito. Ok. Si alguna persona, por ejemplo, tú tienes a alguien que nunca le han puesto una transfusión y por aquella razón un día le ponen una. Si le ponen una, o sea, le ponen un paquete y cuando le pusieron el paquete desarrolló, vamos a poner un, bueno, tipo 2 no podemos, bueno, vamos a poner tipo 2. Vamos a poner, o sea, con tipo 2 me refiero a acute hemolytic transfusion reaction. Y el tipo 5. Ojo, este tipo 2, tipo 5, soy yo en mi cabeza, eso no existe.
es el Delay Hemolytic Transfusion Reaction. So, ¿cómo tú puedes explicar que una persona que nunca ha recibido una transfusión, o sea, que no se ha expuesto a esas cosas, a esos antígenos raros, desarrolle de manera aguda una reacción que requiere una inmunoglobulina preformada? Que los anticuerpos de la persona que es el donante de la sangre, o sea, no sean compatibles, o sean atacados. No, eso, o sea, para que esto pase, tiene que haber incompatibilidad, veo. Ahora, la pregunta lo que yo digo es, ¿cómo es que esta persona tiene anticuerpos anti una sustancia que su cuerpo nunca había sido expuesto porque nunca lo transfundieron? So, ¿cómo tú puedes reaccionar en minutos, horas a algo que te acaban de poner y donde ya tú tenías esos anticuerpos? Nosotros venimos con eso de fábrica. Sí y no, pero es más no que sí. Oh, bueno. So, realmente me parece, la última vez que leí eso, nadie sabe, pero hay teorías. La teoría es que cuando nosotros consumimos alimentos, sobre todo carnes, y absorbemos parte de esas sustancias, el sistema inmunitario desarrolla sencillamente anticuerpos anti las cosas que nosotros no tenemos. Y, ¿verdad? Mezclado en las comidas está, ¿verdad? El eritrocitolizado, bla, 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 bla. Proteínas de eritrocitolizado y todo eso. So, está esa teoría y está la generación espontánea, como siempre, ¿verdad? Magia. Pero no sé ahora mismo. O sea, si descubrieron algo nuevo, okay, yo te dejo de los nuevos descubrimientos. Yo estoy tratando de aprenderme lo que se sabe. Eh, pues sí, entonces, generalmente, sí, pensamos en IgG, porque en lo general, en todo este tipo de reacciones, ya hay anticuerpos preformados que están circulando en sangre al momento que se recibe la transfusión. Sí, sí. Uh, Patología, déjenla ahí tranquila, no se preocupen. Vamos a hablar de esto, que es lo más importante. Patologías, como ustedes ven ahí, son súper straightforward. O sea, ustedes tienen una patología particular, ustedes tienen signos y síntomas. Ahí realmente en esa parte particular yo no tengo mucho que decir. El otro día podemos sentarnos, ¿verdad? Y hablar de bullets, cómo son las... Con bullets yo me refiero como a lo que le dicen, como high yield facts, como yo le digo a veces, como presentaciones clínicas clásicas. Pero esto tiene más prioridad ahora. Miren, cada vez que nosotros hablamos del sistema inmune, es importante hablar de transplant rejection. Por más compatible que usted sea con una persona, siempre van a haber diferencias. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestro sistema inmunológico, cada vez que detecta una proteína extraña, sencillamente ataca. So, cada vez que alguien recibe un trasplante, conjuntamente con ese trasplante vienen los inmunosupresores, porque usted lo que quiere es mantener el sistema inmune bajo para que no le degranen, no le destruyan el órgano que usted acaba de recibir, le dure lo más que pueda, pero no tan bajo que caiga entonces en infecciones oportunistas. Ahora, independientemente usted esté o no um, esté en inmunosupresores, el sistema inmune va degradando, va desgastando, va dañando esos órganos. Eso es cuestión de tiempo. El que recibe un trasplante regularmente o se muere o recibe otro más adelante.
pero le va mejor que con lo que tenía, ¿verdad? Por si acaso, no es que tan malo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene el sistema inmunitario con referente a los trasplantes? Nosotros tenemos varios tipos que se dividen por tiempo principalmente y cada uno va a tener sus características. Hiperaguda. Hiperaguda es, como el nombre dice, una reacción que sucede literalmente. Que vamos a decir que usted está recibiendo un riñón. Aquí está la arteria renal. A la anastomosa con un graf que probablemente venga de la aorta. Y usted, ¿verdad?, tiene un clamp aquí. Usted hace su sutura, pega los dos órganos y un clampea. Si cuando usted un clampea este órgano, en vez de ponerse bonito, su color rojo carmín, comienzan a aparecer, se pone, yo siempre he tenido problemas encontrando esta imagen. Se pone así, bueno, más o menos así. Se pone moteado. Ok, esto se ve más trágico, parece. Así, se pone moteado, aparecen zonas oscuras y zonas. Mira qué chulo. O sea, usted le acaba de poner, usted le acaba de comenzar la perfusión. Exacto. Así se pone, moteado. Se pone moteado, aparecen áreas que se ven más claras, pero las que prevalecen son las oscuras. Eso significa que se fue a pique ese graft. Eso significa que toda la sangre que comenzó a perfundir ese riñón nuevo estaba lleno de inmunoglobulinas, ¿verdad? IgG primordialmente, que se pegaron, comenzaron a adherirse a todas las proteínas extrañas que tiene ese riñón de otra gente. Y obviamente viene el complemento, vienen macrófagos, neutrófilos, NK, y comienzan a destruir ese riñón, lo atacan. Entonces, reacción hiperaguda. Solo lo que nosotros vemos aquí es esto. Miren ahí. Cada vez que ustedes tienen, en patología vamos a hablar un poco más de esto, pero fíjense en algo. Ok, miren ahí. Este es un número normal y este es uno que se fue a pique. Lo primero es que aquí se ven las estructuras, como que hay alteración estructural, no se ven bien delimitadas, como acá está el glomérulo, este es el glomérulo. Hay alteración estructural. Lo segundo es que aparecen estas regiones que se ven como hiperintensas. Eso son probablemente necrosis fibrinoides. Esos son precipitaciones de proteínas sobre todo. Podríamos decir que son focos donde se acumularon muchas inmunoglobulinas, formaron inmunocomplejos y precipitaron. También podría constituir trombosis, que es una de las cosas que pasa. Lo otro que nosotros vemos, fíjense, aquí nosotros vemos núcleos. Todo eso que yo estoy subrayando ahí son núcleos. Fíjense, aquí en cambio nosotros vemos mucho puntico negro. Mucho puntico negro. ¿Ustedes ven todos esos punticos negros? Esos punticos negros son núcleos, pero no se parecen a estos núcleos. Cada vez que ustedes vean eso en un tejido, muchos punticos negros regados, miren, esta destrucción de tejido. Esos son leucocitos neutrófilos.
Son células del sistema inmune. Eso aquí hay invasión del sistema inmune. Tenemos trombosis, tenemos pérdida de arquitectura y todo eso pasa así de manera aguda. Esas son las características histológicas y generales del acute, del hyperacute rejection. Luego viene el acute. A usted le pusieron su riñoncito, ¿verdad? Y al principio todo bien. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, las células de su sistema inmune, miren aquí lo que le estaba diciendo. Obviamente es un tejido de otra gente, es un tejido extraño. Eventualmente, el sistema inmune va a comenzar a reconocer esas proteínas extrañas y la va a comenzar a tratar de eliminar. Fíjense, miren estos núcleos. Y miren estos núcleos. Son casi igualitos, pero son diferentes al mismo tiempo. Estos se ven como más granulares, más claros. Estos se ven como más circulares, más compactos, más oscuros. Todo esto son células. Miren, esto es célula, eso es una célula del sistema inmune. Eso es célula glomerular. Todas las oscuras, todas esas células del sistema inmune. Yo sé que ahora mismo ustedes lo que ven a muchos puntos, pero no se preocupen, con tiempo van a ver un poco mejor. Lo que yo digo es que a medida que va pasando el tiempo y el sistema inmune va reconociendo, va analizando ese tejido, va encontrando proteínas extrañas. Y ya sabemos lo que pasa, comienzan a atacarlo, que lo primero, a colonizar ese tejido, lo otro, ahí vienen las células presentadoras de antígeno, que van a los CD4, que posteriormente ellos se activan a los CD8, y comienza ese proceso que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la inmunidad se divide en celular y humoral. Cuando se activan estos CD4, los TH1 me van a mandar, van a decir, eliminen eso, que eso está como raro, a las células. CD8, neutrófilo, macrófago. Ahora, CD4, la facción TH2, va entonces a comenzar a estimular a las células B para que comiencen a producir inmunoglobulinas anti-S-graft. Lo que nosotros vemos aquí es lo siguiente. Cuando nosotros comparamos estas dos imágenes, lo primero que nosotros vemos es aquí hay trombosis, aquí no hay trombosis. Aquí lo que hay es inflamación, hay una pérdida de arquitectura general, pero no tan marcada como acá. Infiltración importante, que hay destrucción nuevamente inmediata. Aquí la destrucción vaya apareciendo clandestinamente. Y no hay trombosis. Yo no veo trombosis acá. Yo no veo estas áreas así. Y nuevamente, esto toma tiempo. El sistema inmune comienza a colonizar ese tejido para tratar de destruirlo. Ya esto lo hablamos. Y eso nuevamente toma tiempo, porque estamos hablando de presentar antígenos, estamos hablando de colonizar el tejido con sistema inmunitario. Crónica. Fíjense. A medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ver que estas citoquinas que utiliza el sistema inmunitario para coordinar sus ataques, ¿verdad? Para coordinar sus procesos, tienen efectos en otros sistemas. Lo primero es, cada vez que usted activa el sistema inmunitario y libera citoquinas, factores inflamatorios, eso va a conllevar a destrucción del tejido. Cada vez que usted destruye el tejido, usted lo repara. ¿Cómo lo repara? Colágeno. Principalmente, ¿verdad? Lo otro, cada vez que usted causa inflamación, como vimos anteriormente, usted genera especies reactivas de oxígeno, que causan daño tisular, nuclear, radicales libres. Esto nosotros no lo hemos hablado, pero vamos a ver que estos señores, cuando están presentes, pueden causar la oxidación de la LDL y precipitar aterosclerosis.
No nos debe sorprender lo que vemos acá. Vamos a agarrar el glomérulo normal. Miren qué estamos viendo aquí. Este es un glomérulo normal. Todo es parénquima. Todo esto es túbulo, glomérulo. Acá, cuando nosotros vemos inflamación crónica, miren todo lo que nosotros vemos aquí. Se ve que hay un glomérulo, o sea, eso es un túbulo y esto es glomérulo. Y miren todo el otro tejido intersticial cómo está. En rojo, miren acá, seguimos viendo células del sistema inmune infiltrándose en el tejido. Y luego nosotros vemos este tejido que parece como gelatina, que no está aquí. Lo vemos acá, todo esto. Lo voy a encerrar. Todo esto que parece gelatina, lo voy a poner en verde. Todo eso que parece como gelatina es matriz extracelular, colágeno. Todo eso. Miren ahí que se ve como si fuera agua, como si fueran olas. Eso no existe en el tejido sano. Miren acá. Esto debería ser, ¿verdad? Como le dije, un tubo de un vaso capilar arterial. Miren qué está pasando. Se ve engrosado. Se ven las paredes gruesas. Se ven como si hubieran varias capas. Y eso es porque uno de los efectos que tienen las citoquinas, leuquinas, en el tejido muscular que recubre los vasos sanguíneos es eso. Causan hiperplasia, se multiplican, ¿cómo se llama esto? Comienzan a multiplicarse y con el tiempo causan eso. Hacen que los vasos se pongan así súper gruesos y no pase casi sangre. Eso lleva isquemia. Todo este tejido que usted está viendo aquí, que le dije que parece como un tornadito, parece como si fuera fuente, corriente de agua, es cada vez que el sistema inmune atacaba un túbulo y lo eliminaba, lo que venía luego de eso era reparación. ¿Qué es esto? Llénalo de colágeno. Eso se ve ya cuando pasa mucho tiempo. Míralo aquí, fibrosis intersticial. ¿Qué es esto? Intersticio. Esto lo vamos a ver en cardiovascular en detalle cuando hablemos de aterosclerosis. Ahora, dependiendo de cuál tejido sea el que está trasplantado y sufriendo el problema, podemos tener algunas patologías bien características. Si es pulmón, bronquiolitis obliterante, que literalmente lo que pasa es que los bronquios pasa esto. Se van engrosando. Se engrosan tanto que el lumen que queda de las vías aéreas es muy pequeño. Por eso se le llama bronquiolitis obliterante. Litis por la inflamación del sistema inmune, obliterante de eso, de cerrar, de obliterar. Lo que se queda en espacio pequeñito. Eso pasa con los trasplantes de pulmón. Vanishing Bile Duct Syndrome, naturalmente. El sistema inmunitario elimina el sistema biliar. Y por ende, con el tiempo, aparte del daño hepático, aparece hiperbilirrubinemia, jaundice, etc. So, es importante que ustedes sepan cuáles son los procesos, cuáles son las características generales histológicas que van a ver en tipos de rejection. Es importante. Muy importante. Por último, nosotros tenemos graft versus host disease. El nombre lo dice todo. Hay algunos órganos como el hígado y bone marrow, usted hace un trasplante de bone marrow, donde usted corre ciertos riesgos. Estos tejidos normalmente tienen muchas células del sistema inmunitario y son órganos grandes. Porque se expande a todos los huesos, ¿verdad? Hay ciertos riesgos. Si usted agarra un riñón un hígado de una gente que está full de células del sistema inmune de la persona, del donador, ¿verdad? Y usted le pone ese hígado a una gente, se lo pone a esa gente que está inmunodeprimido, o sea que el sistema inmune de esa persona está deprimido por los inmunosupresores, pues estas células del donador
pueden salir a circulación y ustedes saben lo que van a hacer. A comenzar a atacar el cuerpo de quien está recibiendo el graft. A eso es lo que le llaman graft versus host. Y naturalmente lo que ustedes van a ver es eso, porque todas las proteínas que tiene el host son extrañas para todas esas células del sistema inmune. Por ende, van a literalmente a comenzar a atacar todo el sistema de ese receptor. Por ende, usted va a tener afectación multisistémica. Cada vez que usted ve una gente que recibe un trasplante, un órgano grande, y después de eso comienza a ponerse amarillo, a tener diarrea con sangre, a orinar sangre, a tener problemas respiratorios, cualquier involvement de cualquier sistema, pero lo normal es que sean varios al mismo tiempo, piensen graft versus host disease. Mientras más diferentes sean los antígenos leucocitarios, o sea, mientras más sea la diferencia que hay entre las proteínas que tiene los leucocitos del órgano que se está donando y los leucocitos de quien va a recibir, más riesgo hay de que esto pase. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros aquí? Preguntas, dudas. Esto no se preocupen, que lo vamos a ver en micro. ¿Alguna duda por acá? Pregunta. Nuevamente, el medicamento no le vamos a topar no le vamos a poner la mano. So, ahí nosotros, nuevamente, y esto cuando nosotros estemos hablando de preguntas y demás, de patología per se, lo que yo le voy a pedir es lo siguiente con esta parte de acá. Léanse las patologías, revísenla y me dicen si hay algo que no entiendan, porque eso es straightforward, súper straightforward. Algunas ya le hemos mencionado, como Hyper IgM. Las otras son eso mismo, cuadros sindrómicos, donde usted tiene que saber signos y síntomas. Y ya, no hay mucha ciencia ahí. Chronic granulomatosis, ya nosotros lo hablamos. Recuérdenme explicarle esto. Y esto de leukocyte addition deficiency lo vamos a ver un poquito más adelante. No os preocupéis. En hematología vamos a ver esa patología. So, mañana nosotros entramos a micro. En general, lo que le tengo que decir de micro es que después de fármaco y después de patología, es como, vamos a decir, uno de los cucos